noches. El día de hoy vamos a desarrollar el tema del primer militarismo y luego también vamos a desarrollar lo que es la prosperidad falaz, que es parte del primer militarismo. Muy bien, a ver. En la primera parte acá tengo los presidentes del primer militarismo. El último presidente fue Balta, ¿no? Y con él concluye lo que es la época del primer militarismo, pero cada presidente tiene su característica, como por ejemplo, ¿no? José Lamar fue el primer presidente, Gamarra fue doblemente presidente, ¿no? Luego también se hizo una segunda constitución en el año 1839. No olviden que la primera fue el año 1823. Posteriormente, acá se puede diferenciar en dos grandes cosas. Por ejemplo, la primera parte, hasta el año 1844 se puede decir que era un militarismo donde había muchas rivalidades políticas, había muchas rivalidades entre generales, coroneles, y era una situación de pobreza en el Perú. Más bien la parte ya donde viene la prosperidad falaz es a partir del gobierno de Ramón Castilla Marquesado de 1845, ¿no? Hasta el año 1862, que es su segundo gobierno. Entonces, así lo vamos a recordar lo que es el primer militarismo, porque vamos a entrar a lo que es el tema, lo que es la prosperidad falaz, ¿no? Muy bien, ¿qué es la prosperidad falaz? Es un periodo de la historia donde existía bonanza económica, enriquecimiento de la clase criolla, no era para todos el enriquecimiento. Los gobiernos militares fueron los que también se enriquecieron, pero lamentablemente, como es falaz, esto termina en bancarrota, o sea, es una falsa prosperidad, porque este dinero se mal usó, de repente también se mal usó en los pagos burocráticos, ¿no? Que en esos tiempos eran emolumentos, pagos a congresistas, no olvidar que había congreso, pagos a los ministros, y de esa forma se derrochó el dinero. Pero también hay que ver algo más, hay que ver el contexto mundial. Como ven ustedes, ¿qué pasaba en Europa? En Europa pasaba la segunda revolución industrial y los imperialismos coloniales, ¿no? Y para que haya imperialismo colonial, los países grandes, como por ejemplo Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, tenían que tener colonias para poder tener recursos naturales, como por ejemplo, ¿no? Francia tenía a Vietnam y Argelia, Estados Unidos tenía Cuba y Filipinas, Gran Bretaña tenía Egipto, Canadá y también Australia, Alemania tenía por ejemplo a Camerún y Japón dominaba a Corea, ¿no? Y de ahí hacían sus grandes recursos naturales, eran potencias. Muy bien, y la parte interesante de aquí es lo que se dice en la pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron las características de la prosperidad falaz? Siempre se determina de esta forma: económicas, social y políticas, son de las tres maneras. Pero en el Perú, como era la era del guano, era la era de la prosperidad, hubieron tres formas de venta. El arrendamiento era una situación de alquiler, ¿no? De alquiler. Esto lo hizo el presidente Gamarra en su segundo gobierno. O sea, había un comerciante peruano de mucho dinero llamado Francisco Quirós y le dijo a Gamarra, señor presidente, puede alquilarme usted la isla de Chincha y nadie vive, nadie hace nada. Y Gamarra le alquila, ¿no? Y Francisco Quirós pues, hizo millones, hizo millonario, porque él sacaba el guano y lo vendía a Europa. Luego viene ya la era de Ramón Castilla, que dicho sea de paso, es el presidente. Si le hacen esta pregunta de admisión, ¿quién es el presidente más importante durante el primer militarismo? El presidente más importante es Ramón Castilla. Ya, él hace la consignación de esta forma, él dice, ¿no? De que se va a vender al exterior, pero se va a buscar un intermediario donde el Perú va a ganar el 94% y el intermediario solamente se le paga una comisión del 6%. Ese intermediario era Anthony Gibbs. Anthony Gibbs, un próspero comerciante de embarcaciones, ¿no? Posteriormente, ya en la última parte del primer militarismo, que es el presidente Balta, cuando ve que el Perú está endeudado, ya no hay forma
hacer de nuevo una consignación hacia el monopolio. ¿Qué significa monopolio? Monopolio significa vender todas nuestras islas de lo que está en Chincha o darlo sin ninguna condición a Dreyfus, un francés que en esa época tenía mucho dinero, y de alguna forma se hizo como último recurso un monopolio. Ya Dreyfus era el quien se llevaba los guanos por toneladas a Europa para que sean vendidos allá. Ahora digo por qué. ¿Se llevaban a qué países? A Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania. A Japón no se iba a llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época, en la Segunda Revolución, Europa había aumentado en habitantes y necesitaban más agricultura. Y para que haya más agricultura, tenían que llevar el guano de la isla, que era lo mejor que había en su momento. Entonces es por eso que al Perú se le pagaba grandes cantidades de dinero, ¿no? Y lógicamente cuando quedamos endeudados nos dimos cuenta de que ese dinero se mal usó, y es por eso que dicen prosperidad falaz, porque es una prosperidad falsa, una prosperidad mentirosa, se puede decir, porque no se aprovechó como debía aprovecharse. Y aquí está la fecha de 1845 a 1871, ¿no? Llamado prosperidad falaz. Solamente lo único que se puede rescatar es de que se compró en el Perú el primer buque a vapor, ¿no? También se hizo los primeros ferrocarriles Lima-Callao. De alguna forma se aprovechó en esas situaciones. También se modernizó algunas ciudades, ¿no? Es lo que se puede hasta el momento explicar un poquito en la parte económica. Ahora voy a la parte social. En el siglo XIX, ¿no? Miren ustedes, el Perú solamente tenía 1.500.000 habitantes, o sea, muy poco, y por lo tanto no teníamos mano de obra. Entonces los gobiernos militares promovieron la migración. ¿Migración? ¿Qué migración? Migración asiática, donde vinieron los chinos, ¿no? Y también la migración europea, donde vinieron los alemanes. En la parte política, acabó en el año 1000, para ser bien exacto, a ver, el año 1866, la guerra con España, el gobierno peruano asume la defensa latinoamericana, se une con Ecuador, Bolivia, Chile y Perú para defender a nuestra patria, porque España en esa época quería volver a colonizar a toda Sudamérica, ¿no? Y ustedes dirán, profesor, Estados Unidos, ¿por qué no intervino? Porque Estados Unidos justo en ese año tenía también un problema político dentro de su país que solucionar, ¿no? Esa es la razón por la cual Estados Unidos no intervino en esta ocasión. Finalmente, los españoles, eso fue su último intento de la guerra de España, se retiran y el Perú queda libre e independiente, pero sí nos quedamos en la prosperidad falaz para luego pasar más adelante al tema del primer civilismo, ¿no? Donde aquí está puesto, donde el primer civilismo es el primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, alumnos, gracias por su atención.